Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al anochecer, su programa confiable de enigmas, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más. Estamos a través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com. También en Radio Los Andes 99.5 y su página web desde Lima Sur. Edenex.es, la radio del misterio desde España para el mundo a través de la internet. Y los programas también se suben a Misterio Infinito Perú en YouTube. Si usted no está suscrito, ¿por qué? ¿Por qué esa falta? ¿Por qué ese tema? Suscríbase de una vez, es totalmente gratuito en Misterio Infinito Perú en YouTube. Por supuesto, también a modo de podcast se están subiendo cada vez más programas, tanto en Spotify, Reflexiones y Misterios con Fernando, como en iVoox, la plataforma preferida para los amantes del misterio, como Misterios al anochecer _radio podcast. Yo soy Fernando Chapi Martínez, un saludo para todos y todas independientemente de donde nos estén escuchando. Un saludo a todos los que son amantes de los misterios clásicos como el fenómeno ovni, el fenómeno paranormal y muchas otras cosas, como por ejemplo la espiritualidad, las reflexiones sobre actualidad y mucho, mucho más, independientemente de lo que estén haciendo y de la fecha o el momento. Muchas gracias por estar aquí. Quiero, por supuesto, en primer lugar, mandar un agradecimiento hasta el otro lado del océano. No hace mucho, ustedes, si es que son oyentes fieles del programa, habrán seguramente escuchado una entrevista que le realicé al investigador Carlos Oyes Estopiñá desde España. Pues bien, hace poquito tocó a la puerta de mi domicilio en la Lomita de los Misterios, en un punto inubicable al norte de la conurbación Lima-Callao, El Cartero, así como esa canción del supergrupo de que el cartero ha llegado y me trajo una carta, pero en este caso somos retro, pero no tanto. No llegó una carta como tal, sino un paquete con el sello de los Correos de España. Y es ni más ni menos que el libro OVNIs, nada es lo que parece, las claves del fenómeno en más de 40 casos españoles de alta extrañeza, de la editorial Sidonia, también de otro gran amigo, que muchas veces lo hemos tenido entrevistado, y espero que en el futuro tantas otras más haya, aquí en el programa, Carlos Gabriel Fernández, allá en Galicia, España, su editorial, Sidonia, y justamente el libro de Carlos Oyes Estopiñá está aquí con nosotros. Ya nos había comentado algunos de estos temas relacionados a los casos que son incluso aún más raros, más extraños, más sorprendentes que los ya singulares y fuera de lo común casos típicos del fenómeno ovni, donde una persona, pues, o más personas aseguran haber visto lo que parecen ser naves o luces que salen de lo usual y seres que pues de por sí no se ven tan humanos, o si es que tienen más o menos una conformación humana por sus actitudes, por el lugar donde aparecen y después a veces desaparecen, da la impresión de que no son pues humanos muy de por aquí. Entonces hay casos que incluso trascienden eso, como por ejemplo uno de estos 40 y tantos casos nos habla de una observación de seres en forma de lo que parecen ser pulpos, cefalópodos de los más inteligentes que hay en nuestro mundo, pero solamente con 4 patas o tentáculos. Y usted dirá, quizás un pulpo mutante debajo de las aguas de algún océano, pero no, lo han visto en un contexto que tiene que ver con lo que parece ser una nave de otros mundos, o sea, con algo relacionado al fenómeno ovni, o lo que parecen ser unas entidades en forma de calamar gigante, pero no bajo las aguas, sino en los cielos justamente de una localidad española. Estos asuntos que posiblemente sean más comunes de lo que podemos creer, pero que obviamente las personas que son testigos o que son protagonistas de estos asuntos
lo piensan mucho antes de dejar testimonio de los mismos o de compartirlo con otras personas, porque piensan y llevan bastante razón que quién sabe, a lo mejor van a dudar de su cordura, van a dudar de su idoneidad incluso para el trabajo o para algo que desempeñen, entonces dicen no, o sea, mejor me lo guardo para mí porque a lo mejor puede haber sido también un fallo de mi percepción o es algo que otros no van a comprender. Entonces, son pocos los valientes que cuentan a su entorno y aún más que logran hacer que llegue hasta los investigadores del misterio estos casos de alta extrañeza que tienen que ver con anomalías, porque a veces también la cosa es tan extraña, valga la redundancia, que no sabemos siquiera si hablar de seres en sí o hablar de naves tal cual, sino que simplemente creo que lo que queda es llamarles anomalías, porque no sabemos si nos estamos enfrentando a hologramas o a visiones distorsionadas de otras realidades o de inteligencias que ni siquiera podemos conceptuar dentro de nuestro marco que nos posibilita el limitado entendimiento humano. Entonces, son cuestiones que definitivamente nos ponen al límite de nuestras certezas y nos invitan a reconfigurar el paisaje mental que tenemos de lo que consideramos como la realidad, lo verdadero, lo posible. Esto y mucho más en este maravilloso libro OVNIS, Nada es lo que parece, de Carlos Ollés Estopiñá. También por ahí casos en los que el encuentro ha sido entre, por ejemplo, personal militar y seres que parecen no ser muy de por aquí. No sabemos si no muy de nuestro mundo o por lo menos no muy, como diría alguien, de nuestro plano o de nuestra dimensión, y que incluso hasta han llegado en plan defensa pues los militares a dispararle a estos seres, obviamente sin ningún resultado en cuanto a que estas entidades hubieran resultado heridas, pero sí con efectos físicos en el terreno o en las personas o animales que estaban cerca. Imagínense ustedes. Por eso es que a veces uno duda cuando se enfrenta a algo desconocido, si acercarse, si curiosear, si registrarlo, o si más bien hacer caso al instinto de supervivencia y salir pitando, salir corriendo. Pero bueno, al menos estamos seguros enterándonos de estos casos, ya sea en libros tan buenos como este, o en programas como Misterios al Anochecer. Pero de momento, antes de continuar con lo anómalo, con lo que se nos escapa de lo tangible, físico y comprobable en todo momento, vamos a ir a una noticia que tiene que ver más bien con lo que sí es plenamente, digamos, vivido por las personas, cuantificado por algunas entidades de estas que hacen mediciones y estadísticas, y se trata de que ya salió el índice global de ciudades de Oxford Economics para este 2025. Y justamente, muy aparte de, son 117 páginas que están en inglés, en las que primero nos indican cuáles son los patrones, los lineamientos que han ellos utilizado en Oxford para determinar cuáles son las ciudades mejor ubicadas en cuestiones que tienen que ver con el nivel de vida, con la bonanza económica y todo ello. ¿Cuál creen ustedes que ha quedado como la número 1 a nivel mundial? Bueno, ni más ni menos que Nueva York. Creo que para nadie iba a ser una sorpresa, ¿no? Y dentro de, por ejemplo, aquellos ítems, como usted prefiera, que han sido evaluados, está el económico, el de capital humano, es decir, esto tiene que ver también con la formación que tienen las personas, ¿no? O sea, digamos, lo que tienen para ofrecerle al capitalismo, ¿no? Por ahí hace un tiempo atrás escuchaba incluso en una canción una crítica hacia ese término recurso humano, ¿no? La sociedad viéndote, deshumanizándote, ya no solamente viéndote como una persona con dignidad, sino como un recurso para que el engranaje económico obviamente vaya hacia adelante. Pero bueno, ya, aquí lo que se analiza es el tema económico, el del capital humano, la calidad de vida, que también ese es otro tema. Yo me acuerdo que incluso en un curso universitario, esas lejanas etapas en las que pues yo estaba siguiendo mi carrera universitaria, y alguien cuestionaba por qué antes se hablaba de dignidad humana y ahora hablan de calidad de vida, ¿no? Cosas que son
distintas, pero ese ya es otro tema. Como dirían en otro país, ese es abrir otro melón. El tema medioambiental también, que ahora está tan en boga y es tan importante, por supuesto que sí, y el asunto de la gobernanza, es decir, la estabilidad política que hay en esa ciudad, qué tanto poder realmente tienen de ordenamiento, de hacerse sentir como líderes los que están al mando de esa ciudad. Y hay algo muy curioso, porque es cierto que Nueva York está en el puesto 1 en cuanto a economía, algo que en realidad puede ser hasta cierto punto puesto en telejuicio, pero bueno, es lo que nos dicen los de Oxford Economics, ¿no? Está en el puesto 4 en cuanto a capital humano, en el puesto 90 en cuanto a calidad de vida, en el 168 en cuanto a medio ambiente y en el 161 en cuanto a su gobernanza. O sea que no todo es 1-1-1, sino que aquí pues obviamente lo que está primando es el aspecto económico, lo cual es muy signo de nuestros tiempos y en general, ¿no? Ahora que se diviniza la economía. Bueno, al final también es cierto que todos tenemos que comer, pero en fin, ¿no? Quizá yo sea muy idealista y piense que hay otras cosas que incluso nos hacen disfrutar más de la vida que simplemente la economía. Bueno, el puesto 2 es ni más ni menos que Londres, que lo económico está en octavo puesto, está en primer lugar en capital humano en el mundo, en calidad de vida en el 144, en cuestiones medioambientales en el 66 y en cuanto a la gobernanza en el 81. Parece que en esta vieja capital del también viejo imperio británico, pues van muy bien en cuanto a la formación, el estudio, la gente ilustrada, pero en otras cosas están decayendo. Ustedes saben que hay muchas noticias que nos llegan de esas ciudades en cuanto al aumento de la desigualdad, al aumento también de la delincuencia, al mal manejo de la inmigración, sobre todo la que llega de países con culturas distintas como los mayoritariamente musulmanes, la formación de guetos alrededor de la ciudad en los que prima incluso hasta la ley sharia. Hay muchas cosas, ¿no? Y por lo mismo es que el tercer puesto también sorprende, es un ranking bastante, en este caso del estar Nueva York en primer lugar no diría eurocéntrico, sino occidentalcéntrico, ya me inventé un nuevo palabra. El tercer puesto es para París, Francia, bueno. En economía puesto 11, en capital humano en el 7, en calidad de vida en el 7, en medio ambiente en el 178 y en gobernanza en el 255. ¿Por qué en el 255? Bueno, ya creo que nos hemos dado cuenta que hay todo este asunto de que barrios enteros de París pues están un poquito como que al margen de la autoridad central, ¿no? Pero como digo, ese también es otro tema, es abrir otro melón, me encanta esa frase. El cuarto puesto es una sorpresa para muchos porque no es de las ciudades que nos suenen tanto. Tiene nombre hispano porque fue fundada por españoles, pero está en un país que ahora incluso por su gobernante actual hay cierta persecución de lo hispano. Estamos hablando de San José, no San Joseph, sino San José en los Estados Unidos, y pues tercero en economía, 26 en capital humano, 11 en calidad de vida, 43 en medio ambiente, está bastante bien, y 161 en gobernanza. ¿Por qué no le dieron el primer lugar? Solo Dios lo sabe. El quinto lugar también es Estados Unidos, Seattle. El sexto, Melbourne, en Australia, ya vamos cambiando a otro continente. El séptimo, en Sydney, Australia. El octavo es Boston, Estados Unidos. El noveno, Tokio, en Japón. Ese me parece que está más adecuado hasta para estar en el primer lugar, según todo lo que se sabe y trasciende. El décimo, San Francisco, en Estados Unidos. Décimo primero, Los Ángeles. Décimo segundo, Washington, D.C. Yo no sé si Estados Unidos tiene tanta maravilla o en realidad, como digo, es un ranking bastante occidental céntrico, por no decir estadounidense céntrico. Bueno, el 13º está Dublín en Irlanda, la capital de Irlanda, del país que en su tiempo fue la cuna del cristianismo celta también, ¿no? Y uno dirá, ¿qué es el cristianismo celta? Bueno, hay todo un tema, ¿no? La leyenda de San Patricio, que se dice que incluso los primeros evangelizadores, algunos dicen, ¿quiénes fueron los primeros evangelizadores de ese gran país cristiano y católico en su tiempo? Ahorita están ya bastante secularizados, pero queda el signo de esas tradiciones y creencias, ¿no? ¿Quién fue el primer evangelizador? San Patricio. Otros dicen no,
la iglesia celta, que durante mucho tiempo fue independiente en Irlanda, tenía unas señas de identidad bastante orientales. Entonces hay quien incluso menciona que habrían sido monjes misioneros de Egipto que habrían llegado ahí, ¿no? Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Además también del influjo de la antigua religión druida. Bueno, bonito lugar Irlanda, según me comentan y se sabe. El puesto 14, Estocolmo en Suecia, el 15º, Seúl en Corea del Sur, el 16º, Zurich en Suiza, el 17º, Oslo, la capital noruega, el 18º, Copenhague en Dinamarca, el 19, Dallas, Texas, Estados Unidos, el 20, Toronto, Canadá. Y en realidad hay muchas otras ciudades correspondientes a Alemania, Singapur, nuevamente Australia, nuevamente Estados Unidos, Suiza, en fin, lugares comunes, lugares que nosotros esperaríamos encontrar en este tipo de rankings y que nuevamente, insisto, yo no sé si hay un sesgo o es que en verdad son tan maravillosos y hay otros que no son tan buenos, pero que no pertenecen a esa esfera occidental u occidentaloide, ¿no? Una cuestión curiosa es que en el puesto 46 aparece Tel Aviv en Israel, inmediatamente debajo del 45, que es Miami, Florida, Estados Unidos. Entonces, ahora alguien dice, y entre esos 50 primeros lugares, ¿hay alguna ciudad hispanoamericana o siquiera hispana, considerando a España, ¿no? Pues resulta que sí, el 44 es Madrid, España, así que estamos representados de alguna manera por una ciudad de nuestra esfera lingüística, pero otra no hay entre los 50 primeros, ¿no? Sorprende que no haya otras ciudades españolas entre los 50 primeros, como podría ser también quizá Barcelona, pero bueno, hay sus cosas. Sin embargo, este ranking llega hasta el puesto 1000, ni más ni menos, ¿no? Pero vamos a indagar un poco más en los ítems. Dentro de la categoría economía, algunas de las cosas que se han analizado son la diversidad económica, el nivel de empleo, la estabilidad económica, como digo, y otras más, ¿no? El PIB y otras. En el capital humano, por ejemplo, el perfil de edades, el número de universidades y el número también de personas que tienen una profesión universitaria, el número de población foránea, yo no sé eso en qué pueden ponerlo como positivo, negativo, quizá en términos de integración, ¿no? Pero si es así, entonces sorprende que pongan a París tan alto, pero en fin, y a Londres. En cuanto a calidad de vida, por supuesto, el tema de la equidad, de que haya menos desigualdad, el tema del acceso a la vivienda, porque claro, hay muchos que, por ejemplo, en el caso de Lima y de otras ciudades de Hispanoamérica, ahora con este asunto nefasto de la gentrificación, pues te dicen, oye, pero hay cada vez más edificios en construcción, pero mira cómo se habilitan espacios en los que hay cosas con palabras raros en inglés, ¿no? Como espacios de coworking, te dicen que hay, entre otras palabritas que se van creando. Y tú dices, sí, claro, pero cada vez están más caras, no responden a lo que una persona gana, y entonces nunca faltará el iluminado que te dice, pero si hay eso es porque hay demanda, es porque hay gente que lo puede comprar, y todos sabemos que no es así. Lo que pasa es que hay gente que está endeudada en plazos más largos que su propia vida, en préstamos pues que son terribles, o sea, que se meten con el banco o sacan a plazos un departamento que al final se deprecia con el tiempo por los materiales y por un montón de cosas, ¿no? Antes se te malogra el departamento entero a que tú termines de pagarlos, como también cuando compras celulares carísimos, que por cierto en otros países no están tan caros, y yo me incluyo con el celular que tengo, dicho sea de paso, y ya se te malogró el celular y todavía no terminaste de pagarlo, porque tienes una cuota de mucho tiempo. Bueno, en fin, ¿no? Hay este tipo de cosas. Entonces, no es lo mismo que tú veas que hay muchos edificios de siempre las mismas inmobiliarias y cada vez más caros con cualquier excusa. No es lo mismo a tener un acceso digno a la vivienda. Es decir, que el gobierno, ya sea nacional o local, establezca programas de vivienda social, por ejemplo, o en este caso, no hacer que los espacios que hay en las ciudades pues terminen siendo ofrecidos
para cuestiones que solo sirvan a unos pocos, para cuestiones exclusivistas, sino que también se propicie que haya grandes parques, que como ocurre aquí en el Perú, que haya, por ejemplo, con el caso de las playas, sectores que de facto están prohibidos para el poblador común, porque sirven solamente a determinadas élites, y después para decir que no están contraviniendo la ley te dicen, no, pero sí hay una vía de acceso a esta playa, no es tan playa privada, porque eso iría contra la ley, y resulta que es un caminito miserable por el que no puede transitar absolutamente nada. O sea, hay este tipo de cosas en países como el Perú. Se asume que en otros países eso no es tan así, y por eso es que están altos también en esto. Otro de los ítems que pues consideran es el de medio ambiente, la calidad del aire, o sea, en eso Lima ya perdió, las emisiones de gas invernadero y de contaminación en general, el ser más o menos vulnerables a los desastres naturales, en eso Lima también ya perdió. Las anomalías de temperatura, en eso Lima puede que no haya perdido, porque siempre se dice en el caso de Lima y de otras ciudades del Perú, como pueden ser, por ejemplo, a nosotros nos escuchan en Arequipa, en otros puntos, que no tenemos esos terribles vaivenes, como hay, por ejemplo, en países de Europa, ¿no? Que tienen un verano con 40 grados, que te estás ahí derritiendo en vida, y un invierno en el que tranquilamente cae nieve y tienes menos 10 grados. Es decir, entre uno y otro tienen toda la cantidad de decenas de grados de diferencia que hay. Entonces, eso, por ejemplo, no se da en la mayoría de ciudades grandes del Perú. Además, ahí vamos ganando, pero eso tampoco no depende tanto del ser humano, sino de que la naturaleza ha sido generosa con nosotros. Y en cuanto a gobernanza, obviamente la fortaleza de las instituciones, como les dije, la estabilidad política, el tema también de la libertad para hacer empresa, para hacer negocios, sin que por ahí te caiga algún tema dictatorial y te arruine todo y te expropien todo, y las libertades civiles. Ya sabemos que en estos tiempos eso de libertades civiles tiene que ver con los derechos clásicos, pero también con otras cosas que para algunos son de justicia y para otros son menos importantes o un tanto cuestionables. No abro ese melón, como quien dice, porque también está muy polémico, sobre todo en estos días. Justo me estoy acordando de este asunto que ha habido con Pancho de Piérola, ¿no? Ya saben a qué me estoy refiriendo, en pocas palabras. Ha habido todo este asunto. Ustedes dirán, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, y el que sabe leer entre líneas sabe de qué me estoy hablando. Entonces, dentro de estos ítems, aquí lo dicen bien claro, la categoría de cuestiones económicas tiene un peso del 30%, el capital humano del 25%, la calidad de vida un 25% y el medio ambiente y la gobernanza 10 cada uno. Entonces, así es como han determinado qué ciudades son pues las mejores a nivel mundial. Bueno, y también hay otras cuestiones metodológicas y todo. Pero yo creo que lo que la gente está expectante por saber es ya bacán, ¿no? O sea, nos has dicho cuáles son las primeras en el ranking, pero ¿en qué momento aparece Perú? ¿En qué momento aparece Hispanoamérica? Bueno, esto está disponible, es cierto que en inglés, así que ustedes vamos a ir a lo que a nosotros nos interesa, y es cómo estamos ubicados en cuanto a Perú. Bueno, de inicio les digo que hay 4 ciudades peruanas que están entre las 1000 mejores del mundo de acuerdo a este ranking. En el puesto 296, inmediatamente después de la capital de Kuwait, que también se llama Kuwait, y un poco antes de Dayton, Estados Unidos, y de Wuhan, en China, que nos trae infaustos recuerdos por el tema de la COVID-19, pero en el 296 está Lima, ¿no? También superando a Bogotá. Bogotá está en el 300, tantos que algunos dicen que Bogotá es mejor. Bueno, pero Lima está superando, y no lo dice un medio peruano, lo dice Oxford Economics, así que su peso tiene y no tiene que favorecernos a los peruanos necesariamente. Y ojo, está no muy abajo de ciudades, por ejemplo, japonesas como Sapporo, que está en el 289, o ciudades de Europa que se suelen idealizar mucho, como Turín, donde está además la sábana santa de Turín, obviamente, que es la 292, o Toulon en Francia. Bueno, en el 296 está Lima. A ver cuál le sigue. En el 505, inmediatamente después de San Miguel de Tucumán de Argentina, y uno antes de Ciudad del Cabo, está Arequipa, puesto 505 como la segunda mejor ubicada de Perú, y también entre las 1000 mejores ciudades del mundo.
¿Cuál le sigue en cuanto a Perú? Bajamos hasta el 569 para encontrarnos inmediatamente después de la capital de Camerún, que es Duala, también un poquito después de Cancún, México, e inmediatamente antes de una capital europea como es Minsk, Bielorrusia. Tenemos a Chiclayo, la ciudad, como le dicen, de nuestro pontífice actual, del Papa León XIV. Ahí está Chiclayo en el 569 y poquito después, y vendría siendo la cuarta y última de las peruanas, en el 573 tenemos a Trujillo, inmediatamente después de Durango, México, y un poco antes de León, también en México. Entonces, hay otros países como Chile, como Argentina, como México, que tienen varias más ciudades dentro del ranking, dentro de los hispanohablantes de España, por supuesto que sí, y llama la atención que entre estas 1000 primeras del mundo, en el caso del Perú, solo tengamos esas 4: Lima, Arequipa, Chiclayo y Trujillo. Entre las 600 mejores están todas, y entre las 300 mejores está pues solamente Lima, como ya les mencioné, en el 296. Esto nos llama a una reflexión sobre asuntos como el centralismo, que ahora no es tan centralismo, ¿no? Porque antes sí, desgraciadamente, las instituciones más potentes, los mejores servicios solo estaban en Lima. En las últimas décadas eso ya ha dejado de ser tan así, pero se han formado polos regionales. El caso está clarísimo, ¿no? No hay ninguna ciudad de la Amazonía, por ejemplo, no aparece Iquitos, no aparece Tarapoto, no aparece Pucallpa. De los Andes centrales no aparece Huancayo, hacia el norte no está Cajamarca, sino que de estas 3 están en la costa, que siempre ha sido la región que, por lo que sea, en el virreinato, en la República Independiente del Perú, siempre han tenido como que más atención del gobierno central. Lima, Trujillo y Chiclayo. En el caso de Arequipa, que pues siempre ha sido el polo más poderoso del sur peruano, incluso en tiempos del virreinato, incluso extendiendo su influencia más allá de lo que actualmente son las fronteras peruanas. Una ciudad importantísima donde también nos escuchan y que era evidente que iba a quedar también representando al Perú, como también representa al Perú en muchas cosas. Por ejemplo, en los rankings gastronómicos, sé que es un tema más superfluo, es otra cosa, pero también a mí me encanta ver los rankings. Ciudades que aparecen en cuanto a representación de la gastronomía peruana a nivel mundial están Lima y Arequipa, las dos. Entonces, ¿podría haber una relación también con este otro ranking? Puede ser que sí, puede ser que no, pero nos invita a reflexionar. Ahora sí, otros temas. Ahora nos vamos de lo habitual a más allá de las estrellas, porque sí, hace unos días ha salido una noticia que nos habla de algo extraño, un visitante en los espacios del sistema solar. Años atrás se hablaba, incluso un científico de alto nivel, A.B. Loeb, se atrevió a decir que el Oumuamua, este asteroide entre comillas, que se convirtió en el primer objeto interestelar reportado, dando vueltas al menos de pasadita por nuestro vecindario cósmico, el sistema solar, podía ser algún tipo de sonda de una antigua civilización extraterrestre o directamente una nave extraterrestre, quién sabe si tripulada o ya en desuso, vagando por estos rincones, ¿no? O sea, A.B. Loeb se atrevió a decir eso, muchos se rieron, pero otros pararon la oreja porque dijeron no hay forma de descartar esto del todo. Y porque no hay primera sin segunda, incluso a nivel cósmico, ahora también hay un objeto interestelar, el 3I/Atlas, que exhibe características similares a cometas, asteroides, pero todavía no se determina exactamente su composición y ha ingresado a nuestro sistema solar y ha sido descubierto hace poquito, el 1 de julio de este año 2025, y se estima que está moviéndose a una velocidad de unos 60 kilómetros por segundo hacia el sistema solar interior. El Centro de Planetas Menores lo catalogó como un cometa
pero si bien es cierto que hay una leve difuminación alrededor del objeto, es difícil determinar si esto pues es por cuestiones de la imagen, es a causa del movimiento del objeto, o si verdaderamente tiene alguna especie como de cola, ¿no? Para considerarlo que pues tiene características de cometa. Ahora, se estima que este objeto va a tener su punto de mayor cercanía al Sol, su perihelio, como se le llama, más o menos para el 29 de octubre de este año. Ya en ese momento se podrá salir de dudas si corresponde con la descripción de un cometa, porque obviamente si estuviera conformado, al menos en parte, por hielo, la evaporación producto de la cercanía al calor solar haría que desarrolle la mencionada cola. Ahora, si es que esto va a ser visible desde nuestro mundo, digamos, a simple vista o con instrumental no muy sofisticado, eso sí, de momento no se sabe. Solamente se ha detectado que este objeto pues anda por aquí. Y justamente estaba yo también viendo unas, unas de estas recreaciones, de estos ejercicios mentales que se hacen en la internet, ya no sobre lo que entra a nuestro mundo o a nuestro sistema solar, sino de lo que sale. Por ahí una persona me comentaba a través de un mensaje que los seres humanos somos muy evidentes, somos muy poco cuidadosos en el sentido de nuestro rastro que dejamos y la evidencia de nuestra existencia para posibles civilizaciones extraterrestres. ¿Por qué? Porque nosotros empleamos algo que es demasiado rastreable, demasiado evidente, como son las señales de radio y de televisión. Y esto es distinguible por cualquier civilización mínimamente avanzada, incluso porque uno piensa porque, digamos, los receptores domésticos que tenemos de radio o de televisión no son tan sensibles, o sea, no van a captar más allá de aquello para lo que fueron diseñados, salvo cuando hay este fenómeno del diexismo, estas condiciones muy singulares en las que hay un rebote ya sea atmosférico o ya sea en lagos, en cuerpos de agua, en el mar, de las señales de radio lejanas o de televisión, y entonces, pum, como me pasó a mí una noche, te sorprendes con que en la AM entra una radio de las Islas Bahamas, ¿no? Entonces, cosas así que ocurren. Pero más allá de eso, nosotros entendemos que pasan algunas decenas o cientos de kilómetros y las señales se pierden. Pero esas señales no se pierden. Eso es lo que nosotros dejamos de poder captarlas. Pero esto sigue su curso, y no solo dentro del marco de la atmósfera terrestre, sino que se va más allá por los espacios, continúa. Y a lo que voy, había una de estas ilustraciones, de estos ejercicios mentales, en las que mostraban, no como siempre se hace con series y programas estadounidenses, sino con programas peruanos. Y ya la radio tiene 100 años, este 2025 está cumpliendo 100 años de vigencia, de existencia en el Perú. La televisión tiene algo menos, pero también ya tiene muchas decenas, tanto la televisión blanco y negro como la televisión a color. Y entonces, en este ejercicio ya han hecho, si civilizaciones extraterrestres vivieran en Alfa Centauro o en otros lugares, ¿qué impresión se estarían dando de la televisión peruana y por ende, como una ventana? Había un canal de televisión, ustedes recuerdan años atrás que su eslogan era curiosamente la mejor ventana, efectivamente, de cómo es la sociedad de nuestro país, ¿no? Entonces uno tiene que tener cuidado, porque aquello que proyectas es la imagen que se llevan los demás, no necesariamente porque en el país del costado capten tu señal o porque en otro lugar hayan incluido esos programas en su parrilla de televisión por cable o porque alguien los sube a internet, no, sino incluso más allá de las estrellas. ¿Qué podrían estar viendo? Los que estén más cerca, nuestros programas de hace pues 4 o 5 años, quizá en Alfa Centauro estarían viendo programas de hace 5 años atrás. Usted juzgará, amigo o amiga, si se están llevando una imagen positiva o negativa de nosotros con ese rastro de nuestra actividad y nuestra cultura que estamos irradiando involuntariamente, por supuesto, al cosmos. Si retroceden más atrás, incluso en estrellas ya considerablemente lejanas, yendo estas señales a la velocidad de la luz,
pues estarían viendo incluso los programas de la etapa gloriosa de la televisión peruana y también de la radio peruana. En el caso de la radio peruana, los de la época de las radionovelas, por ejemplo, o de los grandes hitos deportivos en el fútbol y en el vóley de nuestro país, las grandes victorias. En el caso de la televisión, pues grandes series televisivas que hasta ahora las añoramos. Y yo creo que conforme va pasando el tiempo, esas civilizaciones dirían, caramba, está cambiando, ahora hay televisión a color, todo, pero eso que están irradiando, ¿qué quiere decir? ¿Que su sociedad se está degradando? ¿Que responde a otras dinámicas? ¿Cómo lo podemos interpretar? Entonces, yo me acuerdo mucho del caso Humo, que hemos también tratado de esto en el programa, de estos supuestos seres de otro planeta ubicado en una estrella, la Wolf tal número, que para ellos se llamaría la estrella Yuma, que habrían supuestamente llegado a nuestro mundo a mediados del siglo XX siguiendo una señal emitida por un barco de experimentaciones de nacionalidad noruega, que este tren de ondas habría trascendido más allá de la ionosfera y unos 14 años más hacia el futuro habría sido captado débilmente en el planeta de estos seres. Entonces ellos llegan siguiendo la señal porque no tenían mapeado ningún mundo en nuestro sistema solar que estuviera habitado por una civilización medianamente desarrollada, llegan a nuestro mundo e independientemente, muchos dicen que este caso es falso, otros como el gran JJ Benítez de España, que yo lo admiro muchísimo, para mí es uno de los más grandes, si no acaso el más grande investigador en habla hispana actualmente del fenómeno OVNI y también de otros asuntos del mundo del misterio y de las anomalías, pues él considera que el caso es totalmente real, que después lo hayan manchado, lo hayan tergiversado, se hayan valido de él, incluso para cosas macabras, es otra cosa, pero en su origen sería real. Entonces, en las supuestas cartas de humo, que es supuestamente, y eso es lo más bizarro, quizá lo más extraño dentro de lo ya extraño, estos seres supuestamente se contactaban con terrícolas de países como España, Francia y otros mediante carta y ahí les indicaban temas de su mundo, de su sociedad, de su historia, hasta de su fe, de su religión, que tenían una especie como de Jesucristo en su mundo, al que llamaban un Mowoa, que traducido de su lengua sería algo así como Dios de humo, o Dios encarnado en humo, en su mundo, y decían que mientras se aproximaban a nuestro planeta en sus naves, pues iban captando, cuando ya estaban a la altura de Neptuno, por ahí, nuestras señales de radio y televisión fuertemente, con lo cual primero les sorprende que en nuestro mundo haya tal diversidad de idiomas, o sea, desde el punto de vista de las ciencias sociales, de la antropología y de la sociología, tendemos nosotros a ver, al menos en los últimos 2 siglos, a la diversidad cultural y lingüística de nuestro mundo como un valor, como una riqueza, como algo hermoso, como algo que debemos mantener. Pero esto no siempre era así, porque hasta hace quizá no tanto tiempo también había la idea de que sería bueno que para entendernos todos sin problemas como humanidad tengamos, no reemplazar nuestros idiomas, no reemplazar nuestras costumbres, no homogeneizarnos, pero tener, por ejemplo, una lengua auxiliar. Es así como surgieron distintos intentos, quizá el más conocido de todos y que hasta ahora subsiste entre muchos entusiastas, es la creación del idioma artificial conocido como Esperanto. El idioma Esperanto, también hubo otros, por ahí el interlingua, el neorromance o neolatina para los que hablamos lenguas derivadas del latín. Entonces hay estos intentos, pero ahora han sido como que dejados de lado, sobre todo porque se le ha dado primacía a la lengua inglesa y posiblemente en el futuro al chino. En el caso del español, pues por temas demográficos, que estamos en envejecimiento demográfico y embarcados en este proceso, dudo que en el futuro el español pues pueda tener la gloria que merece, pero bueno, ¿no? Entonces, esto era lo que les llamaba la atención a estos extraterrestres, que en sus rastreos de nuestras señales de radio y televisión se daban cuenta pues que unos hablaban cosas tan distintas como el chino, otros el inglés, seguramente captaron también español, francés, lenguas africanas, y decían, ¿qué es esto, no? Al final, ¿qué aprendemos? Y eso sí, algo curioso es que mencionan que
de ahí les llegaban las señales de televisión y ellos pensaban que pues eran dos cosas distintas, que era el audio de la televisión una cosa y que por ahí captaban los chirridos que serían una mala decodificación de la imagen de la televisión y pensaban que era como una especie de lenguaje auxiliar. Entonces hay todo este tipo de cosas. En realidad el caso Humo es bastante interesante, para muchos no es un caso cerrado, otros quieren cerrarlo a la mala. Es cierto, como digo, que también tuvo utilización macabra por parte de sectas, incluso hubo muertes asociadas a esto, algún crimen particularmente macabro, son cosas que son conocidas, que con una búsqueda en internet se encuentra, el caso de la mano cortada y otras cosas bastante turbias, pero eso no es equiparable a que el caso en sí de inicio haya sido una cuestión 100% falsa, ¿no? Hubo un personaje, José Luis Jordán Peña, que en una de esas pues salió diciendo que él había sido el creador, y los que sentían que este caso era incómodo, pues dijeron, mira, ya hay alguien que dijo que él lo hizo, ya, pero tiene que probarlo, no solamente tiene que decir que él fue, no, pero él ya lo dijo, entonces dijeron, bueno, ya apareció este tipo, entonces nos deshacemos. Y yo creo que no es tan sencillo como eso. Ahora hay quien me odiará por decirlo, porque yo sé que dentro de la gente que conozco y todo, hay varios que quieren darle carpetas a este tema, pero es mi punto de vista y pues es así, ¿no? No hablan tanto de la diversidad y todo, entonces respeten la diversidad de pensamiento también. Ahora, como digo, y volviendo al asunto, aquello que nosotros irradiamos al cosmos, dice mucho de nuestra civilización y puede ser nuestra carta de presentación hacia otras civilizaciones y les va a dar más ganas o menos ganas de conocernos, porque también si ven nuestras guerras televisadas, creo que no a muchos les va a gustar venir, y si vienen muy de lejitos porque nos van a ver como una tira de cavernarios que lamentablemente, aunque siguen guiados por la bestia animal que los habita en la forma de sus instintos más oscuros, lamentablemente han desarrollado armas y otras cosas que los vuelven potencialmente peligrosos, ¿no? Entonces, bueno, eso es en parte. Ahora, pasamos nuevamente de lo que sale de la Tierra hacia lo que vemos en el cosmos. Hay unas noticias también de ahora último respecto a que se están observando unos fenómenos en el cielo. Bueno, observar es un decir, porque si salimos y así el cielo esté limpísimo, no vamos a ver nada, pero dicen que ya estaría como en el umbral de la vista humana más aguda, la aparición de una nova en el cielo, en la constelación de Lupus, el lobo, que además es una constelación que se observa mejor en nuestro hemisferio, en el hemisferio sur del mundo, en el norte también, pero no más tantito, no más un poquito. Entonces, ¿qué es una nova? Yo confieso que tenía una equivocación dentro de mis conceptos, porque no es algo que yo haya leído demasiado. Entonces yo imaginaba que una nova era el surgimiento de una nueva estrella. Eso sí, no caía en el error de confundirlo con una supernova, que básicamente es lo contrario, es el punto final, el estallido último de una estrella, ¿no? Además de ser un grupo pop chileno, pero ese es otro tema. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? Misterios al anochecer. En fin, no, resulta que una nova es más bien una interacción, por ejemplo, cuando hay un sistema binario en el que uno de ambos es una estrella enana blanca, es decir, una estrella muy densa, pero pequeña, que ya está en realidad en las fases finales de la vida de una estrella más grande, y de pronto, por la fuerza que tiene, por la propia densidad de sus elementos, por la gravedad que tiene, logra jalar, por decirlo de alguna manera, logra llevarse parte del material externo de su estrella compañera. Recuerden que estamos hablando de estrellas binarias. Y al final, estas capas exteriores de la compañera caen en la superficie densa y con una gravedad tremenda de la más pequeñita, de la enana blanca, y logran generar algún tipo de actividad, diríamos aquí, que se prenden y generan un brillo, y llega a ser un brillo tan grande que en algunos casos, dependiendo de la distancia en la que esté de nosotros, pueden ser vistas durante un tiempo relativamente considerable a simple vista o con cierto instrumental como telescopio,
casi al umbral, como digo, de lo visible, o sea, sin demasiada necesidad instrumental, muy técnico, muy potente. Entonces, eso es básicamente lo que ocurrió ahora. Es un fenómeno poco común, de esos que se observan una vez cada muchas vidas. Más raro aún sería una supernova, eso sí que lo veríamos a simple vista, pero es también una cuestión interesante, una nova en la constelación del Lobo. Estoy seguro que también los que se han enterado de esto y les gusta temas como la astrología y que ven presagios buenos o malos en tal o cual cuestión o casi en todo lo que les rodea, estarán también sacando sus cuentas, qué simboliza el lobo, será que vendrán a Qatar, ya me imagino, o sea, ya me imagino, se respeta, claro que sí, yo sé que es algo inevitable. Bueno, y para quien le interese buscar más información sobre esta nova, el nombre que le han dado, o sea, en realidad ha pasado por varias designaciones o nombres temporales, pero el nombre que ha quedado es V462 Lupi. Esa designación se la dieron el 16 de junio, es decir, es una noticia que todavía está calientita, como seguramente la superficie de la enana blanca que está teniendo esa nova, ¿no? Aunque también eso es relativo porque las distancias en el espacio, estamos viendo una imagen del pasado. Cuando nosotros miramos hacia el espacio, incluso hacia el propio Sol, estamos viendo el brillo, la luz emitida hace tiempo atrás. Por ejemplo, en el caso del Sol, varios minutos hacia el pasado. Así es, así son las distancias, así que hace cuánto tiempo habrá ocurrido en realidad la nova, ya, bueno, eso se los dejo de tarea. Entonces, como digo, V, al decir V me refiero a lo que tradicionalmente le llamamos V chica, V462 Lupi. Ese nombre se lo dieron el 16 de junio y pues se estimaba que para el 21 de junio estaba rozando el rango de la visión humana más aguda, pero en condiciones muy especiales, en un lugar con un cielo muy oscuro, una persona que tuviera la vista en el mejor de los estados y estaba ascendiendo en brillo, aunque todavía no era tan espectacular como para que lo puedas ver, digamos, desde el cielo de una ciudad grande ni pequeña, pero es igual un fenómeno estelar, nunca mejor dicho, porque es una enana blanca, muy interesante. Otra noticia que viene desde los espacios, pero en este caso de los espacios, bueno, relativamente cercanos, es algo que ocurrió el 5 de julio de este 2025 y que fue registrado principalmente por un astrónomo vinculado a la NASA llamado Mario Rana. ¿Qué es lo que pasó? Pues un destello visible de forma breve nos indicó que un objeto había impactado contra Saturno, y en el caso de la NASA y en general de la ESA y de todas las entidades dedicadas a la observación y estudio del espacio, todavía no saben exactamente de qué se trató, están reuniendo más pistas, más datos, pero por supuesto no es la primera vez que ocurre un impacto contra alguno de los planetas de nuestro vecindario inmediato. Recordemos los que tenemos cierta edad que en los 90 pues ocurrió el choque del cometa o de trozos del cometa Shoemaker-Levy contra Júpiter, ¿no? Que dejaron una marca que duró muchos años, que parecía como un ojo en su atmósfera, porque obviamente el gigante gaseoso, Júpiter y Saturno, que es también bastante grande, atraen mucho de lo que está en su vecindario, ¿no? Y actúan también, dicho sea de paso, como estabilizadores de los demás planetas del sistema solar. Las cosas quizá no estarían tan ordenadas si no fuese únicamente por la gravedad del astro rey, del Sol, sino también por un cierto contrapeso que efectúan Júpiter y Saturno, sobre todo Júpiter. Hay quien dice incluso que esto llega a ser tan importante que si no fuera porque ahí está Júpiter, ni siquiera sería posible la vida en nuestro planeta Tierra, que la denominada zona Ricitos de Oro o zona habitable de nuestro sistema solar estaría en otro punto, y de haber surgido vida, pues la tendría más difícil y quizá no estaría en la Tierra, sino en algún otro punto de nuestro sistema solar. Bueno, y para quien quiera saber algo más sobre el choque que les mencioné del cometa Shoemaker-Levy 9 en realidad, o SL9, ocurrido como dije en los 90, concretamente en 1994,
Hay bastante información en internet y de hecho fue la primera observación directa, porque sí hay video de eso, ¿no? Fue observado directamente por los telescopios desde la Tierra, de un objeto colisionando con otro dentro de nuestro sistema solar. Fueron años definitivamente gloriosos para la observación astronómica, porque también por esos años se dieron, por ejemplo, estos asuntos de la observación confirmada de los primeros planetas extrasolares. Pero quizá si prestamos atención a distintos testimonios, avistamientos, gente que jura que le pasaron cosas raras, y no de ahorita, sino a través de los tiempos, porque si les menciono esto de hoy, muchos pensarían en dos asuntos: fenómeno ovni, cuestiones ufológicas por un lado, o asuntos que tienen que ver con lo paranormal, ¿no? De gente que ha visto cosas raras, seres extraños, que no parecen, como digo, muy de por aquí. Nos hacemos caso de esto, nos damos cuenta que cosas raras pasan sobre nuestras cabezas, al menos de forma aparente, en el cosmos, pero también hay cosas extrañas en nuestro mundo. Y es así como, después de tiempo, llegué, lamentablemente solo lo he encontrado en idioma inglés, a la obra de ni más ni menos que una persona ligada a la vida religiosa. Se trata del, como ya dije, sacerdote, pero además dentro del sacerdocio demonólogo, que no es tema menor, y que también pues se dedicaba a los asuntos del folclore. El día de hoy hablaríamos de él como un etnólogo o como un antropólogo inclusive, escocés Robert Kirk. Él escribió un libro que, si lo decimos en su título original, y como siempre digo, en estos casos perdónenme el inglés, The Secret Commonwealth. Commonwealth, eso suena como a la comunidad de ex colonias, tampoco todas, ¿no? De lo que en su tiempo fue el Imperio Británico, pero en realidad es como decir comunidad, y justamente la traducción al español de este libro es La Comunidad Secreta. En realidad es un título mucho más largo, como se estilaba en siglos anteriores, porque esto es de 1691, y alguien que lo pudiera ver así a grandes rasgos podría pensar que se trata de una recopilación de historias populares, de leyendas curiosas, de cuentos de hadas y de otros seres improbables o directamente inexistentes, como pueden ser no solo las hadas, sino también los faunos, lo que tiempo después se le empezó a llamar también seres feéricos o espíritus de la naturaleza. Pero lo cierto es que la obra y estudios del sacerdote Robert Kirk no se agotaban en la recolección de testimonios y en la descripción de estas entidades como una curiosidad o como un rasgo cultural, sino que él además llegó a la conclusión, estaba convencido de que estos seres, o como dice el título, esta comunidad secreta que cohabita con nosotros en nuestro mundo, pero que no siempre podemos ver, eran plenamente reales. Y para él, estos seres, esta comunidad, coexiste con la especie humana, es anterior a nuestra existencia como humanidad, y tendría también, no colisionaría, sino que tendría validez su presencia tanto para la ciencia como para la teología, para la religión cristiana. Entonces es un punto de vista bastante interesante, porque es adelantado a su tiempo. En esos siglos y más atrás, la gente daba por hecho que existían ciertos monstruos, las sirenas, las hadas, los duendes, los gnomos y todas sus variaciones alrededor del mundo, dependiendo de cada cultura y lugar. Pero más que nada se basaban en supuestos testimonios, en historias contadas quizá al lado del fuego o a la luz de la luna. Y en el fondo yo estoy seguro que muchas de esas personas tenían miedo, tenían cuidado, todo el asunto, pero que también al final decían, esto es solo una superstición. En el fondo, si yo voy por la noche, por algún campo o entre los árboles de algún bosquecillo, hay un peligro, sí, pero el peligro es que me asalte otro ser humano como yo, o que alguna bestia salvaje venga a por mí.
pero no tanto que haya pues un fantasma o un ser encantado o un aparecido o no sé, una bruja voladora o un duende. Yo estoy seguro que aunque se nos quiera vender la idea diferente y se nos quiera presentar a esas generaciones de los ancestros, eh, en este caso, bueno, Robert Kierkegaard era escocés, pero aquí en el Perú también hasta ahora persisten muchas historias, o sea, nuestros propios antepasados se nos quiere vender como que fueran personas pues crédulas, personas sin mucho sentido crítico. Esto no era así, siempre ha habido los que creen en todo lo que les cuentan, los que creen también porque les han pasado cosas raras, aunque no las puedan explicar, y los que directamente dicen que todo es mentira. O sea, en otras palabras, escépticos, ateos, agnósticos, siempre han habido. Con más prensa o con menos prensa. Pero la cosa se veía así, ¿no? Los que negaban y los que decían que sí porque les venía por tradición. Pero es ahora en nuestros tiempos en los que nosotros sí pues nos ponemos a pensar que podrían haber maneras científicas, maneras digamos más constatables de asegurar o no que esos otros universos paralelos, diríamos ahora, o esas otras entidades existen o no. Algunos, por ejemplo, tratan de llevarlo más hacia lo físico y dicen esto tiene mucha correspondencia con el asunto extraterrestre, quizás sean seres de otros mundos, viajeros en el tiempo o algo así, pero que antes no existía la palabra extraterrestre, mucho menos el término ovni o platillo volante, entonces lo único que pensaban eran que eran duendes o demonios o algo así, ¿no? Tratan de llevarlo a ese punto. Otros lo niegan, como digo, otros dicen no, se trata de fenómenos de la mente, arquetipos, el inconsciente colectivo, y también se van por otros senderos que son igual de difuminados, igual de incomprobables que un fantasma. Pero hay otros que tienen un desarrollo de esa idea antigua que ya adelantaba en 1691 Robert Kirk. El asunto de la comunidad secreta, de que nosotros tenemos un rango sensorial tremendamente, terriblemente limitado, incluso en comparación con otras especies de nuestro mundo. Nosotros vemos un gato, un perro, aves, etcétera, pueden ver muchos más colores que nosotros y por ende quizá cuando se ponen muy atentos, cuando tienen comportamientos que para nosotros son caprichosos o inexplicables, es porque están percibiendo elementos de una realidad ampliada a la que nosotros no podemos acceder, o quizá algunos seres humanos sí, porque nacieron con alguna mutación de la cual ellos no son conscientes, o porque en fin, tal o cual cosa les pasó temporalmente y tienen atisbos de esa otra realidad. Yo me acuerdo mucho un caso que incluso lo conté aquí en Misterios al Anochecer, pero mucho tiempo atrás, de una persona que de pronto estaba por un área rural y asegura que vio lo que interpreta como un duende o un gnomo. Y se le queda mirando, ¿no? Como diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué es ese ser tan extraño que está ahí parado debajo de un árbol? Y que este ser se le queda mirando, frunce el ceño, se molesta y le increpa que cómo era posible que lo estuviera viendo, que no debería verlo. Y al final parece que se frustra porque no puede esconderse porque esta persona, esta testigo, tiene la visión expandida a comparación de la inmensa mayoría de seres humanos, y lo único que hace el duende, el gnomo, lo que sea, es renegar y esconderse porque no puede escapar de su visión. Entonces, podría ser que exista todo un mundo de posibilidades, de entidades, llámelo usted como quiera, amigo oyente, al margen, ni siquiera en otro plano de la realidad, sino aquí mismo, pero que escapan al limitado poder de la percepción de nuestros sentidos. Y justamente, y esto ya lo tocaré en otro programa, por ahí creo yo que también van asuntos de la criptozoología, que para quien no se haya enterado aún, aunque en el programa lo hemos tratado varias veces, es el estudio de casos de encuentros con seres supuestamente animales, pero que aún no han sido catalogados por la ciencia. Y es cierto, a la ciencia se le escapan muchas cosas aún, en las selvas más tupidas, en lo más alto de las montañas, en lo más profundo de los mares, en lo más alto de la atmósfera, pero algunos de estos seres tienen características que más parecen fantasmales. Por ejemplo, lo que ocurre con Sasquatch, Pie Grande, el abominable hombre de las nieves o Yeti, que otros le llaman, en la zona de los Himalayas, los almas del Cáucaso, que son una especies de homínidos,
pero que en ocasiones es como que aparecen y desaparecen, son muy esquivos, como que no fueran del todo materiales, y quién sabe si estuvieran también a medio camino, en ese punto intermedio, fueran, por decirlo así, realidades o seres intermedios entre nuestro mundo plenamente material dentro del alcance de nuestros sentidos y un mundo que puede ser igualmente material pero fuera del alcance de nuestros sentidos. Entonces yo estaba por ahí revisando unos tratados que también están en inglés, por ejemplo, de extraños felinos. Ustedes saben, amigos, y como digo, esto ya lo trataré en otro programa, porque el tiempo nos gana, de gente que asegura que ha visto, por poner, ¿no? Porque es así, en las selvas o en las montañas de países como el nuestro, en Perú, en Ecuador, Colombia, Venezuela, en Brasil, en Bolivia, felinos que parecen de otro tiempo, felinos con dientes de sable. Alguien hablaría del esmilodón, otros le quieren decir smilodon, pero en realidad es smilodon, ¿no? Porque no es en inglés. ¿En qué sentido? De que han visto la aparición fugaz de lo que parecen felinos que no deberían estar ahí, con unos colmillos enormes, o otros que parecen como leoncitos, por poner solo el caso de los felinos, ¿no? Entonces yo estaba leyendo en este texto en inglés que se habla de esto, ¿no? Y cómo es posible que un ser tan evidente, que deja tanto rastro, sobre todo cuando busca sus presas, y esto no sea pues ya descubierto ahora que todo el mundo tiene un celular en mano. Y uno se pone a pensar si son seres que habitan en nuestro plano o habitan en otros planos o dimensiones, o como digo, en nuestra misma realidad, pero muy al borde de nuestra capacidad de visión y de percepción sensorial, y a veces como que entran en el rango de la observación de determinado instrumental o de determinadas personas muy sensibles, como se les llama, pero generalmente están fuera de eso y entonces el resto no lo ve y creen que no existen. O si incluso es cierto el fenómeno de las distorsiones espaciotemporales y son seres que viven ahí pero en otro tiempo y que momentáneamente es como que un chispazo de su presencia se materializa por la circunstancia que sea en nuestro tiempo y espacio y luego pues vuelven ahí de donde salieron. El fenómeno, por ejemplo, ocurre cada cierto tiempo de la aparición de unas extrañas como panteras negras, que incluso hay quien dice que hay hasta videos de eso en lugares tan imposibles como puede ser el Reino Unido. Este es un tema que da para largo y es ahí cuando nos damos cuenta una vez más que se unen asuntos aparentemente diferentes y separados como pueden ser el fenómeno ovni, el fenómeno paranormal, la criptozoología y todo, y por eso es que hablamos del mundo del misterio o mundo de las anomalías, porque aunque dividamos mucho y muy chiquito, quizá estemos hablando de distintas caras de la misma moneda, y ni siquiera quiero decir de una misma realidad como ajena a la nuestra, sino de otras caras de nuestra propia realidad. Algún día las evidenciaremos, quizá cuando haya el instrumental preciso, o cuando alguna travesura de la evolución haga que nosotros terminemos ampliando nuestros sentidos y terminamos evidenciando, y me imagino al inicio asustándonos y con problemas para adaptarnos a que la realidad es mucho más grande y está mucho más poblada, y que lo invisible, si es que lo visible está lleno, lo invisible en realidad no está vacío, sino que está repleto, y desde ahí también nos observan. ¿Nos observan? ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? Usted, amigo, reflexione si eso le da tranquilidad o al contrario, le va a hacer que duerma con un ojo abierto y otro cerrado. Bueno, esto ha sido Misterios al Anochecer para el día de hoy en Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur y su página web, en edenex.es, la radio del misterio desde España, en Misterio Infinito Perú en YouTube, suscríbase si aún no lo está, y en formato podcast en Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify y en Misterios al Anochecer _radio podcast en iVoox. Nos estamos escuchando en el siguiente programa. Dios los bendiga y hasta esa próxima ocasión. Misterios al Anochecer ha llegado con lo mejor de los enigmas, la cultura, la espiritualidad y más. Las noches de la semana en Arequipa y los domingos en Lima Sur. Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.